Hoy te platicaré de los ataques de la delincuencia organizada a servidores públicos de Guerrero. La inseguridad en el estado de Guerrero ha subido de tono. De agosto a la fecha, la delincuencia organizada ha comenzado a asesinar y a secuestrar a todo aquel policía, agente o fiscal que actúe en contra de sus intereses. En tan solo las últimas 6 semanas, la familia y los ardillos se han encargado de agredir a servidores públicos de alto nivel que les han decomisado sustancias prohibidas y vehículos de lujo o que han llevado a la cárcel a algunos de sus líderes. El último caso ocurrió ayer cuando fue asesinado un delegado de la Fiscalía General de la República que logró la detención de 2 cabecillas de la delincuencia organizada. En este video te platicaré del levantamiento de los grupos delincuenciales en contra de las autoridades que los investigan en el estado de Guerrero. Bienvenidos al Caporal del de septiembre, comenzamos. Algo está pasando en el estado de Guerrero, que en las últimas 6 semanas la delincuencia organizada ha atacado a un agente del Ministerio Público del Fuero Común, a un comandante de la Policía Ministerial Investigadora, al titular de otro Ministerio Público, a un director de la Policía Municipal, a un teniente coronel y fiscal regional y ayer, el caso más reciente, a un delegado de la Fiscalía General de la República. Así las cosas en Guerrero. Bueno, ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando en detener a los responsables. Esto que acabas de ver es parte de lo que acaba de decir el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República hace apenas unos minutos. Sobre este hecho hay imágenes muy fuertes, pero que para quienes son nuevos en este canal, nunca verás este tipo de imágenes de un cuerpo, por ejemplo, de una herida o una agresión directa, debido a que aquí prima la información, más no el morbo. Fernando García Fernández, delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Guerrero, fue asesinado la mañana de ayer cuando salía en su vehículo de su casa en Chilpancingo, Guerrero. Este crimen fue cometido a solamente 5 cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Y la explicación que han ofrecido las autoridades sobre este hecho llama bastante la atención. La Fiscalía General de la República informó que una de las líneas de investigación es que se trató de una venganza del grupo de los ardillos, porque gracias al delegado, el 5 de julio le aseguraron a este grupo delictivo 9 toneladas de sustancias prohibidas y fueron detenidos líderes de este grupo delictivo: Jesús Echeverría Peñafiel, presunto jefe del brazo armado de los ardillos, y Bernardo Chávez Cruz, presunto lugarteniente de Jesús Echeverría. Derivado de esas detenciones y de ese aseguramiento, hubo una protesta de más de 1,000 personas en Chilpancingo. De hecho, hay medios locales que calculan que el número de manifestantes fue entre 2,000 y 3,000 personas para exigir la liberación de los detenidos. Esa manifestación mostró la capacidad de movilización social que tiene el grupo delictivo de los ardillos en el estado de Guerrero, ya sea una movilización de la gente por las buenas o por las malas. Sobre esta impresionante manifestación te traje a este canal este video que te muestro en pantalla. Te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión por si quieres todos los detalles. Bueno, todo lo motivó a la realización de estos disturbios, en donde incluso entraron estas personas a Palacio de Gobierno, donde despacha la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado. La Fiscalía General de la República asegura que su delegado asesinado ayer participó en esas investigaciones y también le atribuyó las capturas de 2 excomisarios de las localidades de Petaquillas, Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, acusados de haber secuestrado a agentes estatales y a militares en julio pasado. El asesinato del delegado se suma a la lista de 45 homicidios dolosos cometidos en el estado tan solo en lo que va de este mes, en lo que va de septiembre, y engrosa también la lista de agresiones cometidas contra servidores públicos de agosto a la fecha. Por ejemplo,
El pasado 3 de agosto fue asesinado Ener Tomás Olea, un agente del Ministerio Público del Fuero Común en Guerrero, que fue sacado de su casa y encontrado sin vida en una camioneta en Viaducto Diamante en Acapulco. A este agente le habían asignado la investigación sobre las desapariciones de David Trujillo y de Mirna Morales. Otro caso ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando Jesús Alberto Lara, comandante de la Policía Ministerial Investigadora, fue asesinado en un enfrentamiento contra un grupo delictivo cuando pretendía ejecutar una orden de aprehensión en el municipio de Atenango del Río. Ahora bien, sobre lo ocurrido el 21 de agosto, te traje este video a este canal, cuando al menos 20 hombres armados irrumpieron en el Ministerio Público de Coyuca de Catalán y secuestraron a su titular, Patricia Jacqueline Salgado González. Por fortuna, ella fue liberada con vida 2 días después. Patricia Salgado había llegado a trabajar apenas a Coyuca de Catalán luego de que fue amenazada en Iguala, en donde antes estaba con el mismo cargo. Ya en septiembre, el 5 de septiembre, fue asesinado el director de la Policía Municipal de Juan R. Escudero, Juan Citrago, en una emboscada de un grupo delictivo. Él, Juan Citrago, había sido escolta de Héctor Astudillo cuando el perredista era gobernador. También formó parte del grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército y estuvo laborando en la Policía Ministerial. El caso más reciente, previo al del fiscal asesinado ayer, te lo traje a este video, a este canal, en este video que te muestro en pantalla, cuando el 9 de septiembre fue asesinado el teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, fiscal regional de Tierra Caliente. Por este crimen, las autoridades señalan que pudo ser una venganza de la familia michoacana debido a que una de las investigaciones del fiscal derivó en el aseguramiento de 13 autos de lujo pertenecientes a este grupo delictivo. Sobre este caso, el pasado 11 de septiembre, durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que el fiscal fue asesinado por al menos 50 disparos. Bueno, como en efecto hoy por la mañana se dio parte al respecto, sucesos del sábado por la noche en Coyuca de Catalán. Por supuesto que ya se abrió toda la investigación al respecto. Se trata del fiscal regional de Tierra Caliente. Nos comentaban respecto a esta agresión de cerca de 50 impactos de arma de fuego y por lo que vemos tiene que ver con operativos realizados de aseguramientos en días pasados. Se va a abrir la investigación y por supuesto cuando se tenga mayor información habremos de comunicárselos a ustedes, a los medios de comunicación y por supuesto al pueblo de México. En esa ocasión, antes del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República ocurrido ayer, llegó la pregunta obligada para la secretaria de Gobernación. ¿Está la delincuencia organizada matando a servidores públicos en Guerrero que están investigando a la misma delincuencia organizada? La respuesta que ofreció la secretaria es la que las autoridades acostumbran a dar, independientemente del tiempo en el que se está, del partido político del cual emanan, para destacar algo malo como algo bueno. Afirman que hay más hechos violentos porque las autoridades están combatiendo eficientemente a los delincuentes. Esto dijo el pasado 11 de septiembre. ¿Opinan que se está abriendo una especie de patrón en la conducta de estos grupos delictivos en esta entidad? Y lo pregunto porque hace apenas unos cuantos días igualmente fue secuestrada una fiscal también de la Fiscalía Estatal y ahora pues este asesinato de una además miembro del Ejército, secretario. No vemos como un patrón, tiene que ver con estas reacciones porque se viene avanzando en materia de aseguramientos, de detenciones, en esta coordinación que se tiene tanto en esta entidad como en el resto del país. Se participa de manera conjunta, no solamente la Guardia Nacional, sino la propia Secretaría de Defensa con las autoridades locales y se está avanzando en estos aseguramientos y detenciones y tiene que ver más bien con este tipo de acciones, pues la reacción que se ha venido manteniendo. Pero cuando se tenga más información, pues habremos de comunicarla. Hace unos minutos, durante la conferencia matutina de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
fue cuestionado sobre el asesinato de ayer del delegado de la Fiscalía General de la República y cuestionado también sobre los ataques recurrentes a servidores públicos, a quienes están participando en investigaciones en contra de la delincuencia organizada. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, esto opina Andrés Manuel López Obrador sobre este fenómeno en el estado de Guerrero. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte, y regreso con lectura de comentarios de todos ustedes. Gracias. Bueno, ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a quienes cometieron este crimen, y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho. No quiero adelantar ninguna hipótesis, prefiero que sea la Fiscalía, que tengo entendido atrajo el caso, sean ellos los que den respuesta, ¿no? Y preguntarle, presidente, también en este sentido, ¿qué seguridad pudieran tener los elementos que trabajan en este tipo de decomisos, sobre todo pues cuando se dan dos casos pues en pocos días, y que pudieran estar relacionados, como usted bien dice, hay que esperar las investigaciones, pero que pudieran estar relacionados con el tema? Pues toda la seguridad, o sea, hay protección para ellos siempre. Todos los que trabajan para garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública, tienen derecho a usar escoltas, a tener protección. Son los únicos, porque los servidores públicos no, solo en caso de que reciban amenazas, pero todos los que trabajan en tareas de seguridad tienen protección. Seguramente esto también lo va a informar la Fiscalía General de la República. Saludos, buenos días a todos. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes aquí en esta transmisión matutina. Ya tenemos aquí la musiquita de fondo, tenemos los ladridos del perro de mi vecino al fondo, descubriendo los sonidos típicos del lugar, del nuevo lugar donde me encuentro. Ya tenemos la encuesta aquí en el comentario, en el chat en vivo. Si estás viendo esta transmisión en este momento en vivo, puedes ir a votar. Está en el chat literal, ahí aparece y se va actualizando en tiempo real. La pregunta es, ¿crees que la postura de Marcelo Ebrard ha dividido a Morena? Creo que de todas las encuestas que he compartido en estas transmisiones, esta es la que se está acercando más al 50-50. Se acaba de mover ya, ¿no? Otra vez, se están ahí. Está un tanto parejo. Hasta este momento sí, opina el 40%, 42%, 43%. Ven que ya se está moviendo, se está cerrando. No, opina el 60%, el 59%, el 57%. Se están moviendo, está un tanto parejo. Entre el 40 y 43% opina que sí se ha dividido Morena. Entre el 60 y el 57% opina que no, pero sigue todavía la encuesta abierta. Al final vamos a revisar cómo queda este sondeo a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo. Si no lo logras ver en vivo, déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que la postura de Marcelo Ebrard ha dividido a Morena? Y lo traigo a colación porque han ocurrido dos cosas muy importantes en las últimas horas, si no es que incluso en los últimos minutos. En transmisiones pasadas te he platicado la preocupación por parte de Morena de que si Marcelo Ebrard rompe con el partido, las personas que lo han estado apoyando se vayan con él, ya sea a Movimiento Ciudadano o a donde Marcelo Ebrard lo determine. Tal ha sido la preocupación que el coordinador de los diputados de Morena, los diputados federales, Ignacio Mier, ha tenido reuniones con los legisladores afines a Marcelo Ebrard para decirles
que no se vayan con Marcelo Ebrard si es que Ebrard decide salirse de Morena, abandonar Morena. También el pasado lunes, cuando Marcelo Ebrard estuvo definiendo su futuro político y teniendo estas reuniones, legisladores le hicieron saber, tanto diputados como senadores, le hicieron saber a Marcelo Ebrard que estaban siendo presionados por sus coordinadores y por la dirigencia nacional del partido para que le retiren el apoyo a Marcelo Ebrard. Esto es una realidad, esto es un hecho, y también incluso es parte de la chamba de los coordinadores y del presidente del partido, de que no se le vayan los que están inconformes, los que están simpatizando con Marcelo Ebrard. Hace unos minutos, el presidente de la República ha dicho en la conferencia matutina que no ve una ruptura, no ve un rompimiento en el partido de Morena. Dice que, lo voy a leer, a citar textualmente, dijo López Obrador: estoy contento, y en el caso de Marcelo, ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso ni habrá. Así ha manifestado su opinión el presidente sobre lo que está ocurriendo. Sabemos que es eso, es una opinión. La realidad se está construyendo apenas en este momento, es una valoración, lo que quiere, la percepción que quiere dejar a través de la conferencia matutina el presidente de la República sobre su partido político. Y lo cierto es que las presiones han empezado a surtir efecto, las presiones de Morena, del partido. Por ejemplo, hay un caso que no puedo pasar por alto, el de Carla Almazán. Carla Almazán es vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y fue justo una de las que estuvo apoyando abiertamente a Marcelo Ebrard. Incluso fue obligada a firmar un acuerdo en donde decía, y esto ya tiene algún tiempo, a unos días a principios de este mes de septiembre, en donde decía que dejaría el cargo si no reunía la mayoría de firmas de apoyo para que se mantenga en la mesa directiva con este inicio del periodo legislativo. Pues resulta que al firmar esta carta, ahora le condicionaron desde Morena el apoyo, el respaldo, para que deje de apoyar a Marcelo Ebrard. Ella ha sido una de las que han estado apoyando a Marcelo Ebrard y que recientemente ha dicho que se deslinda del apoyo a Marcelo Ebrard para garantizar su permanencia como vicepresidenta de la mesa directiva. Ya es lo que han estado comentando algunos legisladores, que ha sido finalmente la decisión que ha tomado, retirar el apoyo a Marcelo Ebrard para mantener el cargo que tenía en la Cámara de Diputados Federal. Es parte justo de lo que está ocurriendo. Ayer te platicaba, no me acuerdo si fue ayer o hace 2 días, de cómo la dirigencia del Partido Verde calcula que perderá entre 1 y 3 legisladores si Marcelo Ebrard decide abandonar Morena. Y perderá entre 1 y 3 legisladores el Partido Verde, que decidirán irse con Marcelo Ebrard a donde lo determinen, si así lo determina. Pero es parte justo de lo que se está viviendo en estos momentos, de el efecto que pudiera tener la decisión de Marcelo Ebrard. Y por ello es que vi pertinente que hacer esta pregunta en el chat para los que están en vivo, que dice: ¿crees que la postura de Marcelo Ebrard ha dividido a Morena? Antes de que ya cierren la encuesta, ya se está empezando a separar, ya se está cargando hacia una de las respuestas, ya no está tan cerrada como al inicio de esta charla. Pero bueno, quedan algunos minutos. Sigan votando, aprovechen, sigan votando. Deja tu comentario también si es que no estás cachando esta encuesta en vivo. Pero es parte de lo que está ocurriendo y son parte de las preocupaciones de quienes forman parte, sobre todo de Morena y sobre todo del gobierno en funciones del gobierno federal. El impacto, tratar de minimizar, en el caso del gobierno y de Morena, tratar de minimizar el impacto que pueda generar Marcelo Ebrard con la decisión que tome en unos días. Y en el caso de Marcelo Ebrard, pues el reto que tiene es
tratar de mantener a su gente, mantener el apoyo de su gente, independientemente o al margen de las presiones que pueda estar generando la dirigencia nacional, de las presiones que pueda estar generando el mismo gobierno federal o las opiniones mismas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta este momento no ha existido alguna ruptura en el discurso público entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Lo último que dijo Ebrard sobre López Obrador es que lo seguía estimando, de que lo seguía respetando. López Obrador ha dicho hace unos momentos que también manifiesta su respaldo a Marcelo Ebrard, lo considera su compañero, su hermano aún, en el terreno de los discursos, pero pues está allí delgada la línea, delgado ese hilo de la relación, observando qué postura es la que pudiera tener Marcelo Ebrard. A ver también cuánto dura esta relación, este discurso fraterno que se han manifestado, porque todavía esto es señal también de si no se ha roto la relación discursiva en lo público, es decir, si todavía siguen manifestando Ebrard y López Obrador respeto mutuo, significa que todavía no está nada decidido. En el momento en que Marcelo Ebrard decida algo, entonces vendrán ya finalmente las posturas decisivas ante la situación, si rompe o si decide permanecer en el partido. Seguiremos atentos de lo que está ocurriendo. En tanto, cierro la encuesta. La pregunta es: ¿crees que la postura de Marcelo Ebrard ha dividido a Morena? La respuesta de que sí es el 31%, la cierro en este momento, y la respuesta que no es el 68%. YouTube me ha robado un 1%. ¿Por qué no dan 100? 68 contra el 31%, y hay 1% ahí volando. Leo tus comentarios también, si no has cachado la encuesta en vivo. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Al rato nos vemos con más y buen día. Gracias, hasta luego. Ahí va el intro, siempre se me esconde. Ahora sí, aquí lo tengo, nos vemos.